Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo. De Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, sostuvo una conversación por teléfono este sábado con su contraparte ruso, Sergei Lavrov. La conversación se centró en Siria y el ataque con misiles perpetrado el jueves contra una base aérea en el occidente del país árabe. Yone Molinares ha estado al tanto de este y otros acontecimientos este fin de semana y nos acompaña ahora en vivo desde Washington con más. ¿Cómo estás, Yone? Para empezar, el secretario de Estado, Tillerson, y su contraparte ruso, Lavrov, conversaron este sábado, como ya decía. ¿Ya se dieron a conocer los detalles de esta conversación, Yone? Sí, pero los dos detalles vienen del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, no del Departamento de Estado. Y lo que se sabe es que quien inició la llamada fue precisamente el secretario de Estado, Rex Tillerson, de los Estados Unidos, y en la llamada, por lo que entendemos y por lo que explica el comunicado del Ministerio de Relaciones ruso, el mismo Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, le dijo esencialmente al secretario de Estado estadounidense que un ataque a un gobierno que está luchando contra el terrorismo no ayuda. Esto en relación con los ataques que se dieron con misiles el jueves en la noche, hora de Washington. Y pues esto es una reunión, una conversación que se da a puertas, básicamente, Rafael, de una reunión entre el mismo Lavrov y Tillerson, que ya estaba programada, un viaje que tiene Tillerson a Moscú, en el cual pues ahora tiene un elemento adicional, tiene a Rusia molesto todavía, y todavía pues realmente no se sabe que pueda pues avanzar de aquí en adelante. ¿Y cómo van a cambiar las relaciones? Por lo menos Vladimir Putin dice que esto ha sido una agresión y como tal tiene que tratarse. Yone, hablemos ahora de Khan Sheikhoun, así se llama la población que fue blanco del ataque con armas químicas el martes pasado, como tú sabes. ¿Qué nos puedes decir de las revelaciones de que ocurrió otro ataque más? Pues sí, se han visto ataques, se han reportado, pero todavía no está claro de dónde vienen, quién los ha provocado. Eso sí, esta es una zona, Rafael, que está llena de ataques, o que en los últimos meses tanto el gobierno sirio como los rusos, que han venido apoyando las operaciones del régimen sirio, han estado haciendo ataques en ese lugar, pero todavía no está claro de dónde vienen. Eso sí, fue en el mismo lugar, en la zona de Idlib, donde se realizó el ataque con armas químicas a comienzos de esta semana. Dice Estados Unidos que no fue solamente ese ataque de esta semana, 2 ataques químicos más ocurrieron en los últimos días. Bien, gracias, Yone. Yone Molinares reportando en vivo desde Washington. Las reacciones al ataque de Estados Unidos contra Siria no se hicieron esperar. Los aliados de Washington expresaron su apoyo de inmediato y de igual manera, como era de esperarse, los de Siria, entre ellos Rusia e Irán, condenaron la acción. Este es un análisis de la corresponsal de CNN Internacional, Cristiana Mampur. Mientras el presidente Donald Trump cenaba con su homólogo chino Xi Jinping, en el otro lado del mundo, Estados Unidos lanzaba un torrente de misiles teledirigidos a una base aérea del gobierno sirio. Es la primera acción militar directa contra el presidente Assad en esta guerra que lleva 6 años. Y viene en respuesta directa al ataque con armas químicas que mató a decenas de personas, incluidos niños, en Idlib a principios de la semana. El gobierno chino, que votó contra una intervención en reuniones previas del Consejo de Seguridad de la ONU, reaccionó diciendo que están en contra del uso de armas químicas, pero también siempre opuestos al uso de la fuerza en asuntos internacionales. Mientras el secretario de Defensa británico apoyó el ataque llamándolo completamente apropiado. Bueno, apoyamos totalmente este ataque. Hemos estado en contacto directo con el gobierno de Estados Unidos en los últimos días preparándonos para esto. El aliado del presidente Assad, Rusia, recibió una alerta por adelantado de Estados Unidos que el presidente Putin considera un acto de agresión, aunque su canciller se expresó en tono más calmado. Estoy particularmente decepcionado por la manera en que esto daña las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, pero no creo que esto lleve a una situación irreversible. Como secuela del ataque, no es sorpresa que el gobierno sirio haya calificado la acción militar de injusta y con poca visión. Pero pocos están de acuerdo a medida que Estados Unidos recibe amplio apoyo de la OTAN, así como de costumbre sus aliados en Europa y el resto del mundo. El ataque de Estados Unidos es comprensible dada la dimensión de los crímenes de guerra, dado el sufrimiento de gente inocente y dado el bloqueo en el Consejo de Seguridad.
Cristiana Mampur, CNN, Londres. Estados Unidos primero era la consigna electoral de Donald Trump, por eso la decisión del multimillonario de intervenir con un ataque directo en la guerra civil siria, el primero en 6 años de conflicto, ha sorprendido a sus propios votantes, en particular a aquellos pertenecientes a la diáspora siria. Votamos por Trump porque prometió que no iba a hacer de garante de la seguridad mundial, que no iba a ir en contra del ejército sirio, que se iba a ocupar de que Estados Unidos fuera grande otra vez y meterse solo en asuntos internos. Lo que pasa en Siria lo tiene que resolver el ejército sirio, al que tenemos que apoyar en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico. Por si había alguna duda del poder de una imagen, al presidente de Estados Unidos las imágenes de niños agonizando por un bombardeo con armas químicas le llevaron a decidir unilateralmente la represalia de Estados Unidos contra Damasco. Es que alguien tiene que ayudar a Siria, dice este otro ciudadano estadounidense de origen sirio. Y si Estados Unidos no interviene para que acabe el conflicto, simplemente todo seguirá como está ahora, con el pueblo sirio muriendo por un lado y por otro sin que a nadie le importe. En cambio, deberíamos hacer algo para proteger a los sirios. No importa de qué religión o de qué parte estén, y espero que el presidente Trump ayude a resolver la situación. De momento, desdecirse de su política no intervencionista ha sido una de las pocas decisiones de Trump, sino la única que ha logrado el respaldo mayoritario tanto entre demócratas como entre republicanos. El presidente estadounidense habla de un espectacular avance en las relaciones entre Pekín y Washington tras el segundo día de conversaciones con su homólogo chino en Florida. Los líderes de las dos mayores economías del mundo aseguran haber establecido una conexión personal. Donald Trump ha pedido a Xi Jinping mayores esfuerzos para frenar el programa nuclear de Corea del Norte. Sobre la mesa también las disputas comerciales entre ambos países y el conflicto sirio. Analizamos este tema con Jessica Ashu, directora del Rafik Hariri Center for the Middle East, quien nos acompaña en nuestro estudio en Washington, D.C. Bienvenida, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Placer. ¿Frente a qué estamos? La destrucción de un pueblo ante la mirada atónita y cómplice de todo el mundo. Sabe, el régimen de Assad ha sido terrible contra su propio pueblo y eso ha en realidad conducido a la guerra en Siria. La guerra en Siria es fundamentalmente sobre cómo el gobierno sirio se relaciona con su propio pueblo y lo hemos visto. Eso no va muy bien. Originalmente esta guerra fue una protesta, un movimiento de protestas contra Bashar al-Assad. Fue avanzando con el arresto de menores y ha sido militarizado por el régimen de Assad y en realidad no hay final para esta guerra, infortunadamente hasta que el régimen de Assad decida llegar a una solución política. Ahora, quería preguntarle también si hay espacio para todavía condenar a los responsables de este ataque químico, toda vez que Siria niega, o el gobierno de Bashar al-Assad niega su responsabilidad, pero la comunidad internacional lo señala como el responsable, incluso los propios civiles allí en territorio sirio. ¿Cabe espacio todavía para una investigación y que rápidamente se dé con los responsables y haya una condena ejemplarizante además? Sospecho que las Naciones Unidas harán una investigación para esclarecer los hechos, pero la realidad es que nosotros tenemos fuentes en el terreno, nosotros tenemos testigos, fuentes de sirios que viven allí y también tenemos muchas fuentes abiertas sobre este ataque, fotografías, videos por teléfonos móviles. Está muy claro que el régimen de Assad perpetró este ataque y en realidad en este momento de las redes sociales es muy difícil impedir que la verdad salga. No puedes cubrir las cosas y esconderlas de esta manera y está muy claro que cualquier investigación de las Naciones Unidas probablemente señalará a Bashar al-Assad como el perpetrador de este terrible ataque. Ahora, son diferentes los actores de este conflicto y sin duda Rusia apoya al gobierno sirio, pero otros entes internacionales también tienen parte en esta guerra. ¿Cómo entonces poner fin a esta tragedia que no solo vive el régimen de Bashar al-Assad, sino los civiles, bombardeando tal vez al país, al igual que lo hizo Estados Unidos?
Hay varios actores en este conflicto, eso es correcto. Adicionalmente, además de Rusia, que apoya al gobierno sirio, Irán también lo hace. Turquía está involucrada. Turquía ha mayoritariamente sido involucrada en este conflicto por parte de los kurdos. Por supuesto, los turcos están muy preocupados por los kurdos, que ellos crean una región autónoma en la frontera y ven un grupo de los kurdos que de hecho Estados Unidos está apoyando como terroristas, así que en realidad es un terreno de batalla muy complejo con varios actores internacionales. Señora Xu, es decir, ¿Estados Unidos se equivocó al ejecutar este ataque a manera de advertencia al régimen sirio? No, yo creo que este ataque fue de hecho exactamente la respuesta correcta. Es muy importante defender la legislación internacional con respecto a las armas químicas y debíamos ver una respuesta de la administración. Como recordamos, en 2013 hubo un ataque similar con gas sarín en Siria. Infortunadamente, Estados Unidos no hizo nada y creo que puedes trazar una línea directa entre ese ataque y el ataque de esta semana, porque el gobierno de Bashar al-Assad recibió una señal de que podía bombardear y envenenar a su pueblo con impunidad. En este ataque ha quedado muy claro que eso no será más el caso y yo no creo que veremos a Bashar al-Assad usando armas químicas en el terreno de batalla en el futuro, y eso solamente puede ser algo positivo para los civiles. Estados Unidos, que notificó a Rusia de que iba a ejecutar este ataque, pues ahora Vladimir Putin, el presidente ruso, ordena la movilización de una fragata al mar Mediterráneo, también con misiles. El tono en la ONU, por supuesto, de su representante en el Consejo de Seguridad fue un poco alto para condenar, para rechazar ese ataque de Estados Unidos contra su aliado, por supuesto, el régimen sirio. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Además, cuando se ordena también romper las comunicaciones militares entre dos potencias, el mundo entero las conoce, como son Rusia y Estados Unidos. ¿Sabe? La comunicación entre Rusia y los Estados Unidos ha sido ampliamente una respuesta simbólica por parte de los rusos. Obviamente tenían que hacer algo que fuera una respuesta pública, pero no están interesados en ningún tipo de respuesta militar. Ellos lo saben mejor. Ellos tienen un ejército mucho más inferior. Están protestando muy fuertemente en las Naciones Unidas y en otros lugares, pero últimamente no creo que pase más de palabras duras, porque la realidad es que los rusos están probablemente muy molestos con Bashar al-Assad en este momento, porque en 2013 fueron los rusos quienes garantizaron que él había cedido en el uso de cualquier arma nuclear, así que el ataque esta semana en realidad fue una vergüenza para los rusos, les hizo ver muy estúpidos. Es por eso que yo no sospecho que aquí vaya a haber una protesta extendida por parte de Rusia para que Bashar al-Assad frene el uso de armas químicas. Esto haría las vidas mucho más fácil. En pantalla, Jessica Xu, miembro del Rafik Hariri Center for the Middle East, asociada al Atlantic Council. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde para usted. Muy bien, y para seguir desarrollando este tema, vamos a Santiago de Chile. Allí ya está preparado nuestro analista internacional, quien siempre muy amablemente nos recibe, el señor Pablo Jofre Leal. Hola, señor Jofre, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿a quiénes benefician estos argumentos de Estados Unidos a Siria? Luis, ¿cómo estás? ¿A quién benefician estos argumentos de Estados Unidos? Benefician a los sectores que no quieren la paz en Siria. Beneficia a los sectores más militaristas, a los sectores que pretenden, a través de un conflicto bélico, de la agresión, de tratar de fragmentar, de dividir a Siria, generar la desestabilización de toda la zona, generar la desestabilización de Siria, de Irak, al mismo tiempo seguir cercando a Irán.
impedir el avance de Rusia hacia Occidente a partir de las acciones de la OTAN. Es decir, las declaraciones de Estados Unidos lo que demuestran es que hay una operación política y militar destinada no solo a destruir ciertos estados árabes, sino también impedir el desarrollo independiente y soberano de países como Irán, impedir el desarrollo de Rusia y al mismo tiempo seguir generando una hegemonía en la zona que ha sido tradicional, crónica y clásica, pero que muchos pueblos, a partir del despertar islámico sobre todo, o el eje de la resistencia en su apoyo a Siria, el Líbano, Irak, generan otro balance de fuerzas, otro balance global en la zona. Y eso implica que Estados Unidos genere este tipo de acciones bajo la excusa y el pretexto que Siria ha efectuado un bombardeo de una ciudad en Siria utilizando armas químicas. Se necesita una investigación independiente, imparcial, que efectivamente dé una información fiable, fidedigna, profesional, experta sobre este tema. Los argumentos de Estados Unidos solo favorecen el que no se negocie, el que no haya diálogo y que siga la guerra en la zona. Claro que sí. Señor Joffre, los que estuvieron de acuerdo con estos ataques como Israel, Arabia Saudí y Turquía están acusados de apoyar a los terroristas en Siria. ¿Cómo evalúa usted este hecho? Es la hipocresía constante, Luis. Es la hipocresía que gobiernos como el de Tel Aviv, como el de Riad, la Casa al Saud, Ankara a través del gobierno turco, lo que hacen con este tipo de declaraciones es aprovechar la oportunidad de mostrarse como una especie de defensores de los derechos humanos, cuando han sido los principales violadores de los derechos humanos de pueblos como el palestino, o de los kurdos turcos, o los kurdos sirios, o violadores que en el caso de la agresión que Arabia Saudí tiene contra el pueblo de Yemen o contra el pueblo de Bahrein. Aquí hay un oportunismo que resulta irresponsable, pero vergonzoso también. Estos gobiernos lo que hacen es llevar el amén del gobierno norteamericano, es llevar adelante la política hegemónica de Estados Unidos en Oriente Medio. No tiene ninguna seriedad estas condenas que hacen gobiernos como el de Israel, el turco o el saudí. Simplemente no ennoblece la labor política, lo que hace es hundirlo aún más en la vergüenza, porque se trata de entidades criminales que han asesinado a pueblos enteros, en el caso de la entidad sionista, en el caso del régimen turco y sobre todo en la Casa al Saud. Bueno, muchas gracias al analista internacional Pablo Joffre Leal desde Santiago de Chile por su importante punto de vista a esta hora aquí.